en la Secretaría de Finanzas, como jefe del Departamento de Asesoría y Orientación en la Contaduría Mayor de Hacienda Gobierno del Estado de Oaxaca, como jefa del Departamento de Administración de la Red y Soporte Técnico de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, como coordinadora de Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública. También ha colaborado de manera legislativa con el diseño de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como líder del proyecto de la Ley Estatal de Derechos, la revisión del proyecto del Código Fiscal del Estado de Oaxaca, como líder del proyecto de la Ley Estatal de Hacienda, ha estado en la revisión del proyecto del reglamento del Código Fiscal del Estado de Oaxaca, ha liderado también el proyecto del reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la revisión del proyecto de la Ley Estatal de Planeación en 2015 y también ha liderado el proyecto de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca en el 2017. Es un gusto para nosotros, maestra Silvia Guadalupe Mendoza Casanova, que nos acompañe esta tarde para poder compartir con toda nuestra audiencia todos sus conocimientos, ¿verdad? Y gran trayectoria a todos nuestros alumnos, ¿verdad? Y gente también que nos sigue en redes sociales. Sea usted bienvenida y damos inicio al foro de esta tarde. Maestra, me parece que creo que tiene apagado su micrófono. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, maestra, listos. Perfecto. Hola, pues muy buenas tardes. Pues es para mí un placer conversar sobre temas de la hacienda pública. En este caso específico, vamos a hablar de cómo se elabora el presupuesto de egresos de los estados en la República Mexicana. Quiero hacer un paréntesis primero para poder entrar a hablar de cómo se elabora y qué cosas debemos nosotros observar para crear estas dos iniciativas que son fundamentales en la vida de la hacienda pública de cualquier entidad federativa o una nación, ¿no? En este caso, lo primero que tenemos que vislumbrar es qué es la hacienda pública y seguramente todos saben, hay diferentes conceptos para hablar de la hacienda pública. Sin embargo, la que más me interesa es establecer que la hacienda pública se conforma de 4 elementos que son fundamentales. Primero, el ingreso, el egreso, el tema del patrimonio con que cuenta cada entidad y la deuda o los financiamientos en su momento que se puedan adquirir para poder lograr los objetivos y metas que se planteen. Bien, una vez establecida este concepto, digamos así, vamos a ver que todos los estados, todas las instituciones públicas están obligados, en primer lugar, a saber qué es lo que necesitan gastar, para qué lo van a gastar, a quién va dirigido el gasto. Eso es lo primero que nosotros tenemos que saber. Hoy por hoy, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que lo primero que tiene que haber en una entidad o un ente público, lo que tiene que tener es una planeación. Y derivado de esta planeación, lógicamente vamos a tener nosotros programas presupuestarios que nos van a obligar a asignarles recursos económicos para que podamos lograr las metas, los objetivos ahí planteados y lógicamente cumplir con una serie de indicadores que posteriormente van a platicarles. Bien, para lograr esto es necesario entonces, regularmente se ha dicho que lo primero que tengo que pensar es en la ley de ingresos y no, lo primero que tengo que pensar es cuánto necesito gastar, qué es lo que voy a lograr y esta suma de cosas, cuánto representa en dinero, para que nosotros podamos formular la ley de ingresos. La ley de ingresos es el primer documento que todos escuchamos, de hecho es el primer documento que
que se aprueba tanto en el Congreso de la Unión en México como en los congresos de los estados. Es el primer documento, porque es la base fundamental donde se establece cuánto es el monto que voy a tener disponible, del que pienso, estimo que voy a tener, para que se apruebe posteriormente el decreto de presupuesto. Como ustedes saben, en el año 2008 se publicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tuvo como objetivo primordial, el armonizar la contabilidad de las entidades federativas, los municipios, y que esto pudiera ser comparable. Derivado de esta ley, se ha generado toda una serie de acuerdos que deben observarse a la hora de realizar tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos. Esta ley ha ido entrando en vigencia paulatinamente, y para ayudar a esta ley, en el 2016, el Congreso de la Unión en México aprueba la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, que entre otras cosas establece también una serie de requisitos, de criterios que se tienen que observar a la hora de realizar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Entonces, ¿de qué vamos a platicar? Vamos a platicar en este momento de qué son los ingresos. Los ingresos son todos aquellos bienes. Perdón, maestra Silvia, ¿quiere que le avance a la presentación? Sí, por favor, sí. Ustedes me dicen cuál, ¿eh? Ok, pues, bien. Les comentaba que tenemos ahí está perfecto. Yo comenté que para poder realizar tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos, hay tenemos que partir de dos leyes que son fundamentales para esto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que efectivamente trae una serie de requisitos que trae los plazos en que debe de presentarse tanto la iniciativa de ley de ingresos como de presupuesto de egresos de la Federación. Y también esta Constitución establece... Disculpe, licenciada, se apagó su micrófono. Se apagó su micrófono, maestro Silvio. Ay, perdón. A ver, entonces, comentaba que dos herramientas indispensables que tenemos que tener es la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Derivada de estas dos leyes, hay acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable que lo que hacen es emitir toda una serie de acuerdos que nos permitan presentar leyes de ingresos y presupuestos de egresos similares a cargo de las entidades federativas y de los propios municipios. ¿Puede pasar, por favor, la que sigue? La siguiente lámina. Ok. Estas dos herramientas nos va a llevar a determinar lo que es el conjunto de lineamientos que va a tener la administración pública, ¿sí? Entonces, me parece que puedes avanzar las siguientes, por favor. Ok, hasta ahí. Como comenté en la estructura de la hacienda pública, tenemos ingresos, lo que es el gasto público, lo que es el patrimonio y la deuda pública. Vamos a hablar ahora de los ingresos. Por favor, la que sigue. La siguiente lámina. Ok. Te pasaste dos, no sé si podemos regresar a donde dice ingresos. Esa, por favor. Los ingresos, entonces, van a ser todas aquellas percepciones en dinero, especie, crédito o servicios que incrementen
lo que es la recaudación o los montos de recursos que vamos a tener para destinarlos al gasto público. ¿Cómo se clasifican estos ingresos? Estos ingresos se clasifican como ingresos fiscales y ahí vamos a tener nosotros los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos. Pero también tenemos otros que por disposición legal, todas las entidades federativas y los municipios van a tener acceso a ellos, como son las participaciones fiscales federales y los fondos de aportaciones previstos en la Ley de Coordinación Fiscal. Ahora tenemos que el decreto de presupuesto de egresos de la Federación también puede asignar recursos tanto a las entidades federativas o los municipios a través de transferencias, asignaciones, subsidios u otras formas a través de programas específicos de la Federación. También suelen bajar recursos de esa forma. Y también vamos a tener nosotros ingresos derivados de financiamientos. Que estos financiamientos en su momento también tienen una serie de reglas que se tienen que... Una serie de reglas que se tienen que observar en el momento de su contratación y que están previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Por favor, la siguiente lámina. Bien, hablemos entonces de lo que es la Ley de Ingresos. Este instrumento es un instrumento jurídico porque pasa por todo el proceso legislativo, pero adicionalmente quiero decirles que también es un documento de naturaleza financiera y económica. ¿Por qué? Porque en él se detallan todos los ingresos que se estiman se van a recibir en un ejercicio fiscal. Estamos hablando del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahora, el Consejo Nacional de Armonización Contable establece que se deben en la estimación, en los cuadros de estimación, se tiene que clasificar los ingresos bajo estos señalamientos que están en la lámina, por la prestación de servicios públicos, que ahí comúnmente estamos hablando de todos los derechos, por el uso o goce de bienes de dominio público, que también estamos hablando de derechos. En la prestación de servicios públicos, igual vamos a tener en su momento algunos que son derivados que se derivan como impuestos. Luego vamos a tener, en el caso de la participación de los impuestos federales, estamos hablando de la Ley de Coordinación Fiscal y estamos hablando básicamente del famoso ramo 28 o participaciones fiscales federales que están establecidos en esta ley y que tiene una serie de reglas precisamente para su distribución entre todas las entidades federativas. Tenemos también las aportaciones federales, que estas aportaciones federales tienen una característica particular. Efectivamente son ingresos que van a tener las entidades federativas y los municipios. Sin embargo, estos están condicionados, o sea, es decir, están etiquetados, señalan específicamente a dónde deben ser dirigidos. Es decir, ahí las entidades federativas y los municipios no pueden disponer de ellos para destinarlos a cualquier rubro, sino que ya traen rubros establecidos. Y también tenemos transferencias o subsidios que están previstos en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación y que van a ser en beneficio de las entidades federativas y los municipios, pero que igualmente traen una serie de reglas para que podamos ejercerlas y están etiquetadas. Es decir, tampoco puedo utilizarlo para cualquier gasto, sino que ya de entrada la Federación me está diciendo en qué puedo yo gastarlo. Por favor, la siguiente. Bien, me puede... En el caso de la ley de ingresos, para elaborar la ley de ingresos yo tengo que observar básicamente lo que dice el artículo 5
de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas, que me pone toda una serie de requisitos y criterios que se tienen que cumplir en el momento de la presentación de la ley ante los congresos de los estados. Por ejemplo, me dice, aunado a lo que señalé, que es el artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera, también tenemos que la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece requisitos que deben tener todas las leyes de ingresos. Entonces, primero que nada, la ley de ingreso tiene que seguir o tiene que señalar qué criterios de política económica está manejando. Estos criterios de política económica se publican por el Ejecutivo Federal en el mes de julio, se dan a conocer, y básicamente nos dice el crecimiento, cómo estima el crecimiento del Producto Interno Bruto, y también se estima a partir de cuál es la situación en el mercado de cada uno de las prestaciones de servicios que se hacen a nivel nacional. Por ejemplo, vamos a tener nosotros entidades federativas que lógicamente tienen un Producto Interno Bruto mayor a los del sur. Es un ejemplo que estoy poniendo nada más. ¿Por qué? Porque resulta que ellos tienen industrias de transformación o industria vehicular, automotriz o minería, etcétera. Y entonces, lógicamente, esas entidades federativas tienen un crecimiento de Producto Interno mayor al que pudieran tener los estados del sur. Estas políticas nos van a permitir a nosotros como entidades federativas saber si yo hasta cuánto puedo estimar que crece mi recaudación, porque debo tomar en cuenta lo que dice el INEGI, cuánto tenemos de población económicamente activa, tipos de comercios que tenemos en cada entidad federativa, si somos turísticos, si tenemos industria de la transformación o determinados servicios. Entonces, estos criterios yo los debo de tomar en cuenta a la hora de hacer mi ley de ingresos y va a formar parte de mi exposición de motivos. En mi exposición de motivos yo también tengo que decir cuáles son los objetivos, estrategias y metas que voy a tener en el año. Lo que lo que yo de alguna manera estoy estableciendo que voy a lograr con esa ley de ingresos. Entonces, vamos a ver nosotros que regularmente en las leyes de ingresos se hace un planteamiento de las estrategias que voy a utilizar precisamente para recaudar. O a lo mejor voy a echar a andar el cobro coactivo y eso va a incrementar mis cobranzas y entonces voy a tener ingresos de ejercicios fiscales anteriores. Adicionalmente a eso, también yo puedo decir en mi ley de ingresos si voy a tener incentivos fiscales, es decir, si le voy a proporcionar a la ciudadanía una serie de incentivos o de descuentos que nos ayuden a recaudar, ¿no? Adicionalmente, nos pide la Ley de Disciplina Financiera que en la exposición de motivos nosotros hagamos la proyección de ingresos de 5 años adicionales al que se presenta. ¿Por qué me está solicitando que yo le haga proyección de ingresos de 5 años adicionales al que se presenta, es decir, 6 años? Esto es importante porque de alguna forma yo estoy señalando cuál es el crecimiento de mis ingresos, de los ingresos que voy a tener durante 5 años. Me van a permitir en un momento dado dar cumplimiento a los planes de desarrollo, a los programas presupuestarios que yo tenga, y para ver si efectivamente voy a alcanzar los objetivos que se plantean pues en los documentos rectores, en este caso de la planeación. Pero además me dice que también tengo que agregar
mis resultados de mis ingresos de los 5 años anteriores al que estoy presentando, precisamente para verificar si este crecimiento del que yo estoy presumiendo tiene un sustento. Esa es la intención, ver cuál es el sustento de las estimaciones que yo estoy haciendo. También me solicita que en mi ley de ingresos yo establezca claramente cuánto es el monto de mis pasivos contingentes. Estos pasivos contingentes son todas aquellas sentencias, por ejemplo, que tenemos, que se nos han emitido en tribunales y que como Estado no hemos liquidado. Esa es una parte de los pasivos contingentes, pero también van a ser todos aquellos pasivos de gastos que yo realicé en el ejercicio fiscal anterior y que no pude liquidar al 31 de diciembre. Yo ya los debo de traer acá en mi ley de ingresos y también tengo que establecer cuál va a ser mi estrategia para realizar estos pagos. Igualmente, tengo que indicar cuál va a ser la fuente de financiamiento con la que yo pretendo hacer los pagos. Y me pide un último elemento que me parece que es de suma importancia. Ustedes seguramente saben que hemos tenido problemas y que vamos a seguir teniendo problemas con los fondos de pensiones y ahora nos están solicitando que en las leyes de ingresos vaya el último estudio actuarial de nuestras oficinas de pensiones. ¿Qué se pretende con esto? Pues que también el legislador, en el momento en que esté aprobando una ley de ingresos, conozca cuál es la situación del fondo de pensiones y verificar si en el decreto de presupuesto de egresos además llevo recursos para poder disminuir esos déficits en caso de que los hubiera, o que yo ya también esté planteando cómo puedo solucionar el problema, si es que lo tuviera, de mis oficinas de pensiones. Bien, ahora, adicionalmente esta ley de ingresos tiene que cumplir con una serie de clasificadores emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Entonces, tengo que presentar la estimación de mis ingresos mediante estas clasificaciones. ¿Puede, por favor, avanzar la siguiente diapositiva? Ok. Comentaba que debe de tener la clasificación de ingresos por rubro de ingresos, tal cual lo señala el Consejo Nacional de Armonización Contable. Yo les dije que esto es importante porque nos permite contabilizar, pero también si todos los estados lo clasificamos con los mismos rubros, podemos hacer comparación del crecimiento que tiene uno u otra entidad federativa, uno u otro municipio. Es decir, para eso me sirve también que cada ley esté cumpliendo con estos clasificadores. ¿Qué más puede tener mi iniciativa? Bueno, puedo señalar la tasa de recargos, que seguramente no puede ser mayor a la establecida por el Banco de México. Lo que les comentaba, voy a traer incentivos fiscales. Y en su caso de que yo sepa que los ingresos que estoy estimando son menores a la pretensión que tengo de gastar, entonces también tengo que establecer pues que voy a contratar financiamiento externo. Debo señalar cuánto es el monto que pretendo contratar, a qué está destinado y cómo lo voy a pagar y de qué fuente de financiamiento voy a liquidar, ¿no? Otros y dos elementos que son esenciales en la ley de ingresos, pues es que yo tenga mis estimaciones de participaciones fiscales federales y los fondos de aportaciones que están establecidos en la ley de coordinación fiscal, porque hoy todavía existe la obligación prevista en la ley de coordinación fiscal que deben estar en la ley de ingresos. ¿Cómo voy a estimarlos?
Yo puedo hacer una estimación atendiendo a la recaudación que yo haya tenido y al comportamiento de algunos otros elementos que se dan en las reglas de los fondos de aportaciones. Sin embargo, me dice que no deben ser mayores a lo que se ha previsto en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación. Miren, acá puede suceder algo, que la entidad federativa en el momento en que presente sus iniciativas todavía no se haya aprobado a nivel federal el decreto de presupuesto de egresos de la Federación, entonces yo llevo estimados y seguramente por técnica legislativa se debe colocar un artículo transitorio que diga que lo voy a actualizar en el momento en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público me notifique cuántos van a ser los montos reales que voy a recibir en el ejercicio fiscal. Ahora, acá cabe señalar que es probable, como ha sucedido en los últimos años, que al final la Federación me diga que no, de las participaciones fiscales federales me las disminuyan porque no tuvo una captación de recursos mayor, de una recaudación mayor a la prevista en la ley de ingresos. Y yo tenga que hacer ajustes, y estos ajustes, ¿dónde los doy a conocer? En mi cuenta pública y en mis informes trimestrales. Esto puede y ha estado ocurriendo en los fondos de aportación, en los fondos de participaciones o famoso ramo 28. Los fondos de aportaciones no han representado disminuciones mayores, han sido mínimas. Sin embargo, también ahí tenemos nosotros registros de que han ido disminuyendo en algunos casos, no en todos. Hay estados más beneficiados que otros con el reparto de los fondos de aportaciones, porque acuérdense que muchos de esos fondos de aportaciones se deben también a un tema de rezago social y pobreza extrema. Bien, por favor. ¿Puede pasar la que sigue? Bien. Otra clasificación que tenemos, ahí está bien. Otra clasificación que tenemos en materia de ingresos es que nos están señalando que ahora identifiquemos plenamente cuáles son recursos no etiquetados y cuáles son aquellos que están etiquetados. El concepto etiquetado significa que tiene un fin específico, eso es lo que significa. Entonces, en los no etiquetados, pues tenemos aquellos que son de libre disposición, que son nuestros ingresos propios, básicamente, impuestos, derechos, contribuciones de mejoras o ingresos fiscales, como también se le conoce. Y tenemos aquellos financiamientos internos que en su momento se puedan contratar. En el tema de ingresos propios que están viendo ustedes ahí en este momento, cabe mencionar que estos ingresos propios no se habla de impuestos ni de derechos, contribuciones de mejoras. Aquí estamos hablando básicamente de aquellos ingresos que pueden percibir el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los órganos autónomos, por la realización de alguna actividad que ellos hagan, ¿no? y por el cual ellos cobren. A eso se refiere esos ingresos propios. Y en recursos federales estamos hablando básicamente de los fondos de aportaciones y estamos hablando de aquellos que en su momento puedan llegar a través de transferencias o subsidios que la Federación nos otorgue en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación. Y podemos tener otros recursos de libre disposición, como aquellos que no se cobran en el ejercicio fiscal y que se recuperan posteriormente. En los etiquetados, lo que yo comentaba de hace rato, tenemos los fondos de aportaciones que están previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y que básicamente nos dicen en dónde se pueden gastar. Eso sería. Y las transferencias federales etiquetadas que bajan a través de programas y que nos establecen específicamente en qué se debe de gastar. Esta es la forma en que se debe de presentar la ley de ingresos. Ahora sí,
Una vez aprobado la ley de ingresos, en todas las entidades federativas y en los municipios, lo primero que se tiene que aprobar son las leyes de ingresos para posteriormente llegar al tema de los egresos. Y bien, en los egresos lo primero que tenemos que saber es que van a ser todas las salidas o erogaciones que realicemos con recursos financieros, ya sea porque tenemos compromisos de liquidación de los bienes o servicios que recibimos o por la realización de infraestructura, ¿no? Entonces, que estos egresos es la suma de lo que todos conocemos como gasto público, que es la cantidad de recursos financieros que el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones. Recuerden ustedes que todos los, en este caso, los tres poderes, los órganos autónomos y las instituciones educativas tienen una función en específico. Esas funciones, lógicamente, requieren dinero para que se puedan realizar. Y entonces la suma de todo esto se llama gasto público. Y el gasto público, ¿dónde va a estar previsto? Pues tiene que estar previsto en el decreto de presupuesto de egresos de la federación, de las entidades federativas o de los municipios, en el caso, estamos hablando específicamente del Estado mexicano. Bien, por favor, puede pasar la siguiente. Bien, igual que la ley de ingresos, el decreto de presupuesto de egresos, que es un instrumento primero jurídico, porque finalmente pasa por en el caso de México, particularmente el decreto de presupuesto de egresos, se aprueba única y exclusivamente por la Cámara de Diputados, en el caso de las entidades federativas, por la legislatura en general, y en el caso de los municipios, única y exclusivamente por sus cabildos. Bien, pero también es un instrumento económico. ¿Por qué? Porque me establece montos específicos donde se va a gastar. Y eso también va a influir en el comportamiento de la economía en el Estado o del territorio donde se esté aprobando, ¿no? Financiero, porque lógicamente estamos hablando de recursos económicos, pero también es un documento de control. Este documento de control es grandioso porque le pone de manera, bueno, si realmente se cumpliera con el decreto de presupuesto al 100%, veríamos nosotros que los servidores públicos y que los gobernadores, el presidente y demás, se tendrían que ajustar a los montos establecidos ahí en ese documento. Y ese es un tema de control. Y los que somos seguidores de lo que es la transparencia, el sistema anticorrupción, pues lo que tenemos que ver es esto. Si a mí me dijeron inicialmente que yo me iba a gastar 10 pesos, significa que no me puedo gastar 15, que no me puedo gastar 20. Y si me estoy gastando esa cantidad fuera de lo que dice el presupuesto, tiene que haber una explicación de por qué lo hago. Y por eso les decía que es una herramienta de control también. ¿Para qué? Para que no tengamos nosotros déficit. Esa es la idea central de este documento. Ahora, la ley de disciplina financiera, lógicamente, pues trae una serie de articulado que obliga a las entidades federativas que sus decretos de presupuesto tengan que hacer un resumen de algunas situaciones que quizás antes nosotros no veíamos en un decreto. Por ejemplo, en el caso de los desastres naturales, era común que las entidades federativas, en el momento de un desastre natural, pues resultara que no tenían dinero para atenderlo. Y ahora esta ley me obliga a tener un fondo de desastres naturales. Vean ustedes, o sea, hoy me obligan a tener en las entidades federativas un fondo de desastres naturales.
y a nivel federal lo desaparezco. Y ahí es donde nosotros empezamos a tener un problema porque además los fondos de desastres naturales de los estados, lógicamente, como son de reciente creación, pues no van a tener recursos suficientes para poder atenderlos, ¿no? También me obliga a que yo establezca y reconozca las obligaciones de los contratos plurianuales que yo tengo, o en algún momento, se crearon los famosos PPS, que son prestaciones de servicios a largo plazo, y que cuando llegaba una nueva administración no los reconocía y de pronto nosotros ya teníamos que pagar todos esos recursos. Entonces, hay lo que yo les comentaba, hoy por hoy esta ley en todos estos artículos que yo les señalo acá establece serias condiciones que deben preverse en el decreto de presupuesto de egresos, tanto de los municipios como de las entidades federativas, y bueno, ahí está. Ahora, la Ley General de Contabilidad Gubernamental también establece en el artículo 61 una serie de datos que debe contener mi decreto de presupuesto, y también los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable en materia de gasto. Tengo que observarlos en el momento de formular ese instrumento jurídico. Por favor, ¿me puede pasar la que sigue? Bien, dice, el presupuesto de egresos es un instrumento que me va a aplicar a partir del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso es algo muy interesante de los decretos de presupuesto. Hay otras naciones que tienen presupuestos de egresos de 3, 4 años y lo único que hacen anualmente es actualizarlos. Sin embargo, en el Estado mexicano, bueno, es una de las condiciones de nuestros decretos, es que son anualizados. ¿Qué es el decreto de presupuesto de egresos? Pues es el resultado de un proceso de planeación, ¿no? En el Estado mexicano, lo primero que tenemos que atender con el presupuesto de egresos es el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal y los planes municipales. De estos se derivan planes específicos regionales, funcionales, y bueno, toda una serie de otros instrumentos de planeación que en su momento se tienen. Estos planes a los que yo hago mención y estos programas, pues lógicamente me establecen objetivos que tengo que lograr en un plazo determinado, se establecen estrategias y también se establecen qué metas son las que voy a lograr. El plan, en el caso, voy a poner el caso de las entidades federativas, son planes para 6 años, pero este plan tiene que tener, como el presupuesto de egresos es anualizado, lógicamente, a este plan, en el año, yo tengo que establecer qué es lo que pretendo lograr. Y entonces, pues van las metas, ¿no? O sea, ¿qué metas? Pero estos planes necesariamente llevan dinero. O sea, es decir, tengo que establecer cuánto es el costo de llevarlos a cabo, y más en el año. Entonces, acá lo más importante es que realmente el decreto de presupuesto de egresos tiene que atender al plan, a los objetivos, a las estrategias, a las metas que yo pretendo se realicen en ese año. Y más adelante les van a platicar el tema de que los decretos deben ser decretos basados en resultados, ¿no? Entonces, ¿qué voy a lograr? ¿Para qué lo voy a lograr? Eso es lo más importante. Ahora, al igual que
al igual que la ley de ingresos, el presupuesto de egresos tiene que tener proyecciones de gasto de 5 años. Lógicamente, estas proyecciones de gasto de 5 años deben ser atendiendo también a lo que se dice en la ley de ingresos. Se hacen en un formato ya establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Y lo mismo sucede, estas proyecciones de gasto también se deben de presentar con resultados de gasto de 5 años para que exista comparabilidad y también podamos ver si efectivamente vamos a tener la posibilidad de tener los recursos y si podemos lograr las metas que nos estamos planteando. ¿Puede pasar, por favor, la que sigue? La siguiente lámina, por favor. Bien. A diferencia de la ley de ingresos, en el presupuesto de egresos, la ley de disciplina financiera establece una serie de requisitos y variantes que para la ley de ingresos no se solicitan. Por ejemplo, nos pide que en materia de servicios personales, ustedes saben que se ha dicho que el monto mayor de gasto en todas las administraciones, tanto municipales, estatales como federales, es el tema del pago de servicios personales. Y entonces en esta ley me dice que los servicios personales no debe de crecer del 3% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y acá lo interesante es, ese 3%, no estamos hablando del crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel nacional, estamos hablando del crecimiento del Producto Interno Bruto por entidad federativa, por municipio. Entonces, y que nos debemos ajustar para que esto no siga creciendo. Bien. Luego nos dice que todas las proyecciones de gasto que hagamos, pues deben estar y deben realizarse y presentarse en el decreto de presupuesto de egresos conforme a las clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. ¿La puede pasar, por favor, para ver las clasificaciones? Bueno, no está ahí las clasificaciones, pero voy a mencionarlas de manera general. Las clasificaciones que en materia de gasto tenemos es que en el decreto de presupuesto se debe de presentar la clasificación administrativa. Esta clasificación administrativa es listar todas las secretarías que tenga el gobierno federal, el gobierno estatal, las oficinas que tengan los municipios, todos los organismos paraestatales, los tres, básicamente se enuncia, ese es el Poder Ejecutivo. Luego tenemos al Poder Judicial y también se tiene que decir los consejos de las judicaturas, los juzgados, en el caso del Poder Legislativo, pues en este caso la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, para las entidades federativas, la Legislatura del Estado, y los órganos autónomos. O sea, se mencionan absolutamente todas las instituciones a las que nosotros como Estado, perdón, voy a hablar como si fuera Estado, todas aquellas instituciones a que el Estado les dé un dinero. Esa es la clasificación administrativa. Tenemos una clasificación funcional que se refiere a todas las funciones establecidas o a todos aquellos rubros que están establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, ¿no? Por ejemplo, dice gobierno, bueno, gobierno, administración pública, ecología, medio ambiente, agricultura, educación, deporte. O sea, esos rubros, a eso se le llama clasificación funcional. También tenemos una función económica, que es por tipo de gasto, por objeto del gasto. De pronto ustedes han escuchado que se habla de gasto corriente, gasto de inversión,
¿no? Gasto de capital. Entonces, esa es una forma de clasificar. Tenemos otras donde nos han dicho, bueno, tenemos servicios personales, tenemos materiales y suministros, servicios generales, inversión pública y, lógicamente, amortización de deuda. Entonces, todas estas clasificaciones deben formar parte del presupuesto de egresos, tanto de los municipios, de las entidades federativas, como de la federación. Ahora, la ley nos dice que el presupuesto de egresos debe tener, o sea, desde que se diseña, debe tener un balance presupuestario sostenible. Si yo digo en la ley de ingresos me voy a gastar 10 pesos, resulta que en el presupuesto de egresos yo debo de gastarme 10 pesos. Ahí estamos hablando que tengo un balance presupuestario sostenible. Ahora, va a ser sostenible al cierre del ejercicio, porque en el cierre del ejercicio voy a tener que en el momento contable del devengado, es decir, en el momento de que yo recibo los bienes y servicios, yo tenga que lo que efectivamente me gasté es lo que efectivamente tuve de ingresos. Es decir, estamos hablando de que nos quedamos a cero, ¿no? Estamos igualitos. O también puede ser que yo tenga mayores ingresos y menores gastos por un tema de austeridad. Y a estos que se les denominan ingresos excedentes, pues yo me los pueda gastar a lo mejor, ¿no? De conformidad, como dice la ley de disciplina. Si tengo pasivo contingente, si tengo otro tema de deuda, yo debo de liquidarlos. Y solo por excepción puedo utilizarlo para inversión pública. Ahí estamos hablando de un balance presupuestario sostenible. Pero también puede ser que tengamos balances presupuestarios en negativo, no sostenibles. Si eso ocurriera, yo tengo que decirle al Congreso del Estado, al Congreso de la Unión, cómo voy a atender y en qué plazo voy a lograr que solo gaste lo que efectivamente me ingresa. Es decir, tengo que planear específicamente cómo va a ser esto. Ahora, el decreto de presupuesto de egresos y la ley de ingresos son dos instrumentos de política hacendaria indispensables. Sin estos dos documentos, la vida pública, la vida de una administración pública no podría continuar, tener actividades. Son pocas entidades federativas y solamente la federación prevé qué sucede si no tenemos presupuesto de egresos, qué sucede si no nos aprueban las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos. Si esto no ocurriera, entonces estamos hablando que una ley de ingresos puede prolongarse hasta que exista una nueva ley de ingresos. Y en el caso del presupuesto de egresos, se tendría que hacer los ajustes o las modificaciones que fueran necesarias vía decreto ejecutivo para que pudiera continuar con sus actividades normales. Entonces, de ahí la importancia de estos dos documentos en la vida de la administración pública. Por favor. Bien. Pues ahora sí, ustedes me dicen si hay alguna pregunta o algún comentario donde yo tenga que, pues, compartir otros, o no sé, lo que ustedes gusten preguntar. Sí, compañeros, si alguien tiene alguna duda, puede activar su micrófono y preguntarle a la maestra Silvia. La siguiente parte del foro
tiene que ver un poquito más con la aplicación del presupuesto basado en resultados. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver, compañeros? ¿Me escuchó? Sí, adelante, por favor, compañero. A ver si entendí bien. Entonces, si tenemos, recaudamos más ingresos de lo que ya se había aprobado, lo primero que estamos destinados es a cubrir los adeudos que tengan, no sé, algunos profesores, la administración. Sí. Mire, la ley de disciplina financiera trae una serie de reglas y dice, cuando tú hayas recaudado más de lo que previstes en tu ley de ingresos, es decir, tengas ingresos excedentes, tú debes destinarlo en primer lugar a pagar tu deuda, lo que tengas considerado como deuda. Si nosotros no tuviéramos deuda inscrita, es decir, la formal, la que esté inscrita ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero si tuviéramos reconocido en nuestra contabilidad pasivos contingentes, sí tenemos que liquidar en primer lugar eso que suma la deuda pública. Y nos da la posibilidad de que si no tuviéramos deuda pública, pues entonces podríamos ocuparlo en infraestructura. Esas son las reglas establecidas en esa ley. Ok, ¿y qué pasa si no pago deuda, pero hago la obra pública? O sea, al final del día podría ser observable. Sí, de hecho, sí, justamente es observado hoy por la Auditoría Superior de la Federación o por los órganos de fiscalizaciones de las entidades federativas, que tienen facultades, tienen competencia precisamente para la revisión de los ingresos. Entonces, sí hay una observación. Digamos que sí le observan, y acá lo interesante es, ok, me lo observas de que no pague deuda pública, pero hice infraestructura, que era lo mejor, lo más importante, y ahí es donde esa es la parte de la defensa, ¿no? O sea, yo hice esta infraestructura porque era de interés público, porque era de seguridad, porque todo lo que usted guste y mande, pues, ¿no? Pero sí, la regla primera es atender deuda pública. Perdón que haga estas preguntas porque, bueno, No, está bien, adelante. Yo estoy en la Contraloría Municipal y a nosotros nos están mandando a los tesoreros la solventación de algunas cuentas que nos hicieron o de algunas observaciones que nos hizo el OSPE. Entonces yo les decía, bueno, primero tenemos que ajustarnos a ver si estamos ajustados para hacer primeramente la obra pública y después sacarlo nosotros como órgano de control interno, hasta dónde podrían ser nuestras facultades. Entonces por eso es para mí principal saber qué es primero, o sea, si es principal pagar deuda y después hacer obra, entonces para mí sería, están otra vez observados, porque no puedes ir, o en un principio de sano juicio, no puedes ir en contra de algo que ya está establecido. Ahora, ahí, ojo, porque ¿de qué deuda estamos hablando? Mire, si estamos hablando de deuda documentada, oficial, que está ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inscrita, de la Secretaría de Finanzas, estamos hablando de deuda documentada, ¿no? Que se constituyó con instituciones financieras. O estamos hablando de pasivos contingentes, es decir, lo que le debemos al contratista, al que nos entregó materiales y suministros, o estamos hablando de juicios. Son pasivos, bueno, propiamente a proveedores, a contratistas de administraciones pasadas. Ah, ok. Ok. Ahí lo importante, se lo digo como abogada, es lo tenemos registrado en la contabilidad, existe en la contabilidad, porque una de las reglas del pasivo contingente es que tiene que estar registrado en la contabilidad. Si no está registrado en la contabilidad, tenemos errores procedimentales, es decir, tenemos problemas en nuestros procesos, vaya. Entonces, lo primero que tendríamos que checar es que se cumpla también con esos registros contables,
ahora sí que se documenten esos pasivos. Sí, sí estaban documentados. Entonces, Ok. más o menos ya entendí cómo va la situación en caso de que los tengamos documentados de administraciones pasadas, que los tengamos como acreedores diversos. Por Ok. ahí tendríamos que sacar primero eso y después hacer la infraestructura. Pero la Ujú. defensa también radicaría en razón de, pues ya hice obra que es de interés público, que beneficia a la colectividad, que sería la otra forma de cómo sacarlo. Así es. Sí, sí, sí. Esa sería como la intención, ¿no? Perdón, es que me entraba la llamada. Ay, no se preocupe. Bueno, sí, entonces la defensa sería, la defensa sería que es de interés principal y es de mayor importancia hacer la infraestructura antes que pagar a los proveedores. En este caso, porque ya la hicieron, ¿no? Porque ya hicieron la infraestructura, porque ya hicieron todo y nada más están en la parte de la defensa. Pero en el caso de que usted fuera una administración nueva, pues lo primero que tendría que observar es pues pagar lo que tenga usted registrado en su contabilidad, ¿no? Sí, sí, entiendo ese punto. Uh-huh. Bien. Tengo una pregunta de Manuel Castilla de Alba y dice, de acuerdo a la técnica legislativa, ¿qué sucede si no está en forma analítica la integración, el rubro de impuestos? Mire, debo suponer en este caso específico que es el Congreso del Estado quien está obligado a verificar que su ley de ingresos se presente de conformidad como lo dice las leyes. Es decir, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado tiene que verificar que su iniciativa de ley de ingresos se presente con la clasificación emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. O sea, esa fuerza, ¿eh? Ahora dice, ¿qué responsabilidad tiene la tesorería municipal o el secretario de Finanzas cuando permite la prescripción de créditos fiscales? Hijos, pues mire, sí tiene responsabilidad. bien. Sí. ¿Perdón? Muy bien. Bueno, para continuar con el programa, vamos a responder otra sesión al final. Ok. Vamos con el otro tema. Agradecemos mucho la presencia y el conocimiento de la maestra Silvia, que bueno, pues yo ya he tenido el placer de haber trabajado con ella. La verdad es que un perfil muy, muy profesional y con mucha experiencia, ¿no? Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar y al final respondemos más preguntas al respecto. Bueno, voy a proyectar. Por favor, Ilse, si pudieras hacer la presentación. Claro, Si es que estás maestro. por Buenas ahí. noches nuevamente. Gracias por continuar con nosotros. Como pudieron ver, tenemos a ponentes con gran experiencia, agradeciendo por supuesto a la maestra por haber aceptado la invitación a este foro. Vamos a continuar con la segunda parte de este foro, sí, presentando al maestro Fernando Ríos. Él es ingeniero industrial y de sistemas con maestría en sistemas de calidad y productividad por el TEC de Monterrey. Ha colaborado en el sector gubernamental en proyectos de desarrollo de clústeres económicos en las cadenas Maguey Mezcal, Mueble Madera y Turismo. Así también desarrolló con el Banco Mundial los primeros planes estratégicos sectoriales en el estado de Oaxaca. En 2014 fue ganador de la beca de Washington Center para realizar una pasantía profesional en Washington, D.C., en la empresa Intrust Global Investments, dedicada al desarrollo de proyectos de desarrollo en zonas indígenas de Latinoamérica. Fue premiado por el BID en el 2016, 2017 y 2019 por los trabajos Reingeniería para Resultados, Sistema de Inversión Oaxaca y Presupuesto Ciudadano 2018, respectivamente.
Fungió entre 2017 y 2018 como gerente de producción y logística en la empresa internacional Trust LTC. En 2019 fue gerente del proyecto Más Oaxaca, un programa por resultados del Banco Mundial orientado a la provisión de agua en diversos municipios. Fungió también como subdirector de egresos y control presupuestal de la capital del estado de Oaxaca entre el año 2020 y 2021. Actualmente colabora en la Asociación Civil Exatec Oaxaca, donde realiza actividades sociales, culturales y altruistas. Además, es consultor municipal y docente en instituciones nacionales e internacionales. Damos entonces la bienvenida nuevamente al maestro Fernando Ríos para poder continuar con la segunda parte de este foro. Ok, gracias. Bueno, digo, nada más atendiendo aquí la pregunta, Lick Silvia, si pudiera, ya nada más para finalizarla y vamos con el siguiente tema y damos un espacio al final para el resto de las preguntas, por favor. Adelante, maestra Silvia. No, perdón, me quedé con la duda de cuál es, ahora sí que, ¿cuál es la duda de licenciado Marco Antonio? Es sobre la pregunta que hizo mi compañero Manuel sobre la responsabilidad que tiene para algo de los pasivos. No, la No, la pregunta. prescripción de créditos fiscales. Exacto. Sí, de hecho, bueno, el Código Fiscal del Estado prevé responsabilidades en materia de prescripción. Es decir, si dejo pasar el tiempo y no hago absolutamente nada, lógicamente hay responsabilidad. Sin embargo, también hay casos particulares y tendríamos que verificar ese caso en particular, pero de manera genérica quiero decirle que sí hay responsabilidad. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ok, bueno, gracias, maestra Silvia. Ahí si hubiera alguna otra duda o pregunta, la pueden poner en el chat o al final activamos los micrófonos. Bueno, vamos a continuar muy rápidamente con esta parte del foro, donde les vamos a hablar sobre pues el tema de elaboración del presupuesto estatal. Ya comentó la licenciada Silvia, pues que bueno, todo esto viene de una ley de ingresos donde pues se proyectan los ingresos con los que va a contar el Estado. Tienes que hacer un presupuesto para decir en qué te lo vas a gastar y obviamente pues todo esto está muy atado a la normatividad donde pues ya te dicen en qué te lo debes de gastar. Pero desde hace algunos años siempre se ha tratado de darle un enfoque diferente, ¿no? Porque digo, si bien todavía no hemos tenido la oportunidad de ver modelos de desarrollo, pues, interesantes, o sea, digo, en el país, pues de pronto hay algunos que sí se han demostrado que pues, a través de la técnica del presupuesto, del seguimiento, de la evaluación, pues han logrado buenos resultados. La realidad es que pues esto ha sido todavía pues un caminar difícil para los estados, para los municipios, para tratar de cumplir con el tema del presupuesto basado en resultados, ¿no? Hace algunos años, y sí, de hecho, ahí, por eso invitamos a la maestra Silvia, hubo una consultoría con el Banco Mundial, y curiosamente el estado de Oaxaca siempre estaba en los primeros 10 lugares, ¿no? En lo que menciona Hacienda con respecto a la implementación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación de desempeño, ¿no? Digamos que cumplíamos con gran parte de lo que nos decía el cuestionario, pero pues ya cuando estábamos con la consultora del Banco Mundial, que pues ahí traíamos un proyecto de reingeniería financiera y de administrativa, nos decía que, bueno, está bien que vayamos bien en el presupuesto basado en resultados, pero pues los resultados nomás no se ven, ¿no? Porque como saben, pues los estados más atrasados en muchos indicadores importantes, pues son
Oaxaca, Chiapas y Guerrero, ¿no? Pues, sin embargo, pues es un primer paso y siempre es bueno sentar las bases, ¿no? Digo, de pronto ya depende un poquito más de la parte de la posición política, de que si lo quieren hacer, y pues bueno, pues el enfoque que le den a su administración, ¿no? Entonces, bueno, primero yo quiero platicar del modelo ideal de planeación presupuesto, ¿no? Uno de los principales temas que hay con la planeación, y justo también lo comentaba la maestra Silvia, era que pues en muchos casos si no se cuenta con pues un plan con los elementos técnicos adecuados, pues normalmente ese plan termina siendo relegado, ¿no? Y termina pues ahí siendo parte de una patita de una mesa que está chueca, ¿no? Pero pues la realidad es que para que esto sirva, pues es importante que los programas generen programas presupuestarios, porque estos son la vinculación entre la planeación y el presupuesto. ¿Y cómo funcionan estos programas presupuestarios? Bueno, ya comentábamos de los ingresos, ¿no? Nosotros a través de impuestos, derechos, todo el dinero que recaudo, que le llega al Estado, le mete dinero a estas cajitas que son los programas presupuestarios y en teoría deben de generar bienes, servicios o proyectos de inversión a través, y bueno, con indicadores nosotros nos vamos dando cuenta de cómo van. Digamos que aquí es como la proyección y una vez que tenemos estos programas, aquí ya viene la parte real, ¿no? Donde pues lo que queremos hacer pues es pues ver con qué presupuesto, con qué dinero contamos para pues, realizar las funciones que tenemos como Estado, ¿no? Entonces, una vez que ya determinamos pues, cuánto dinero vamos, o proyectamos con cuánto dinero vamos a contar y en qué nos los vamos a gastar, viene la siguiente parte, que es la ejecución y control del presupuesto. Es decir, si tú dices en algún momento que te vas a gastar 10 pesos, no sé, en servicios personales, y por alguna razón de que no llevas un control adecuado te gastaste 12, entonces ahí tienes serios problemas porque seguramente descobijaste algún otro gasto que tienes que pues dar frente, ¿no? Y bueno, pues, ustedes saben que los gastos gubernamentales deben de cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde pues una vez que tú comprometes el recurso, pues estás obligado, ¿no? Justo lo comentaba en su pregunta el compañero, oye, si la administración anterior sacó contratos y por las razones que ustedes quieran no los pagaron, ¿a qué se debe esta situación? Ah, pues muy sencillo, pues el dinero que en teoría estaba destinado para pagarlo, pues ya no lo ocuparon para eso y seguramente lo movieron a algún otro lugar, o puede haber pasado también que pues no se llegaron a las metas y no se cubrió ese contrato, ¿no? Pero bueno, de esto se trata la ejecución y el control y tiene que ver mucho también con las proyecciones, ¿no? Porque incluso esto se puede evitar siempre cuando tú haces proyecciones mes a mes y pues informas a la parte de los egresos también cómo se están comportando, cómo está comportando la recaudación, si están llegando las participaciones como lo estás pensando, etcétera, 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 ¿no? Y luego viene una parte muy importante que es la del seguimiento y la evaluación. El seguimiento y la evaluación tiene que ver con, bueno, el seguimiento se hace durante el ejercicio del gasto. ¿Y para qué te ayuda? Para tomar decisiones tanto financieras como de desempeño, para reasignar, sí, para reasignar dinero a algunos otros lugares, ¿no? Por ejemplo, si tal vez un ejecutor de gasto pues, no está, le dieron 100 pesos y nada más se gastó 10, pues entonces si sigue con ese ritmo no se va a gastar todo el dinero que tiene y pues ahí se pueden tomar decisiones, ¿sabes qué? Pues lo reasigno a otro lugar. O por ejemplo, pues si se gastó el dinero y no cumplió las metas que se comprometió, pues también ahí puede haber algún ajuste financiero, ¿no? Pero bueno, todavía incluso a nivel nacional este tema está un poquito en pañales. Y la evaluación que tiene que ver con los programas presupuestarios, que una vez que termina el ejercicio fiscal, pues hay diferentes tipos de evaluaciones, ¿no? Si los indicadores que yo puse realmente están ayudando al indicador estratégico, si está bien diseñado, si tengo mi población objetivo, mi población potencial, eh, si tengo reglas de operación, si funcionan las reglas de operación, todo ese tipo de análisis se llaman evaluaciones
de programas presupuestarios, ¿no? Y bueno, aquí como vemos, esto es un ciclo de mejora continua, ¿no? Pero uno de los grandes problemas que tenemos en administraciones, pues tal vez estatales, no tanto, en municipales sí pasa mucho, que cuando llega una nueva administración, pues el clásico chiste, ¿no? Se van los malos y entran los buenos, y ya cuando terminan los que eran buenos, ahora son malos y van a entrar los buenos otra vez. Entonces, pues a veces no se tiene el suficiente análisis como para decir si lo que dejaron sirve o no, ¿no? Entonces, otra vez vuelven a iniciar. Entonces, para que esto funcione, pues necesitan ser programas, pues digo, tienen sus detalles y todo, pero si cumplen con lo básico, pues lo ideal es que sigan a través de las administraciones, porque al final de cuentas los programas sirven para resolver problemas que no vas a poder resolver tal vez incluso en el mediano plazo, ¿no? Y bueno, por último, pues el tema de la rendición de cuentas, que pues tienen que ver con pues tratar de decirle a la ciudadanía de manera fácil todos estos temas que estamos viendo actualmente, ¿no? Cómo funciona el presupuesto, de qué viene la ley de ingresos, qué te voy a cobrar, cuando termina el ejercicio fiscal, qué es lo que hice, cuáles son los indicadores. Y bueno, pues el ejercicio más común que conocemos de esto de rendición de cuentas, pues es cuando hacen su informe de gobierno, pero pues ya saben que hasta tiene cierto cliché, ¿no? Que pues bueno, llegan ahí varios camiones, un montón de gente que ni sabía que venía, pero ya les dieron sus cartulinas, otros con matracas y algunos con unas mantas gigantes que dice, gracias licenciado, y ese tipo de cosas que, bueno, ya saben que en nuestro México pasa, ¿no? Pero pues hay otras prácticas que se pueden realizar y que pues no han estado tan apoyadas en ese sentido, ¿no? Y sirven bastante, incluso la socialización de las obras que se van a hacer en ciertos lugares ayuda mucho a que los vecinos pues se enteren y acepten el proyecto como suyo, ¿no? Porque, digo, al menos en los estados en los que hemos trabajado, pues si tú llegas con un proyecto sin que te lo hayan pedido y que pueda tener algún impacto con los vecinos, pues lo más probable es que ellos no estén como muy de acuerdo en hacerlo, ¿no? Ejemplo, eh, van a hacer una reparación, no sé, de la red de agua potable y te dicen, no, porque la última vez que lo hicieron me quedé sin agua 3 meses, ¿no? Entonces, no, aunque me salga poquito, pero yo quiero aquí que no le toque, ¿no? Pero pues si tú le dices que pues para que eventualmente tengan agua más seguido y que además no se desperdicie para la ciudad, pues bueno, ya podría ser otra cosa, ¿no? Entonces, este es el modelo o proceso ideal de planeación, programación y presupuesto que pues también ya lo comentamos en algunos otros foros, ¿no? Bueno, ahora, no solo es el presupuesto basado en resultados, no digo, esa es una parte, pero en realidad si lo vemos como un todo, existe ahora una gestión para resultados en el desarrollo que agarra o que toma en cuenta todos estos elementos que les estoy diciendo. El primero, pues, tiene que ver con la planeación para el desarrollo, ¿no? Yo creo que uno de los primeros pasos pues es que el plan estatal, pues, o los diferentes instrumentos que la ley la ley de planeación de sus estados eh, les dicta, pues es que no se presta o más bien no se hacen con algunos elementos claves que deben de tener y por eso pues dicen, ¿sabes qué? Pues es que está muy difícil, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que deben de tener? Pues deben de tener un diagnóstico, por supuesto que deben de tener indicadores para medir tanto cómo venía y cómo pienso yo que lo voy a cambiar, definir los objetivos que tengo con sus respectivas estrategias, proyectar las metas de acuerdo también a estos indicadores para saber hacia dónde vamos. Y un par de temas muy importantes que incluso a nivel nacional no se toma mucho en cuenta, ¿no? La estructura programática, que son los programas presupuestarios con los que voy a trabajar, y ojo, pues si ya existe algo con lo que tú puedas trabajar previamente, pues también ayuda mucho, ¿no? Y por supuesto, pues las metas a niveles un poquito más de gestión. Y otro de los elementos que casi nunca le ponen, a pesar de que la ley te lo menciona, es la parte del presupuesto plurianual, que cómo te lo vas a gastar en tu estructura programática. Porque es súper importante este punto, porque si no lo toman en cuenta, los planes pierden sentido de realidad. Es decir, ¿cuántos planes hemos visto que dicen que van a construir una gran presa que vale miles de millones de pesos?
cuando pues tal vez para infraestructura no les pasan de 600 millones de pesos, ¿no? Y aparte pues tienen otros compromisos. Entonces pues jamás en la vida lo van a poder hacer. Entonces, con estos elementos se inicia la planeación estratégica. Ahora, la orientación estratégica, perdón, y el presupuesto por resultados, que es de lo que estamos comentando, ¿no? Pues es un conjunto de procesos, instrumentos para integrar sistemáticamente el análisis de los resultados de la gestión pública. Básicamente son dos elementos, la parte financiera y la parte del desempeño. ¿Cómo me lo voy a gastar y qué pretendo lograr con lo que yo me lo voy a gastar, ¿no? Y además, este es como si tú construyeras una casa en obra negra, pues obviamente debes de poner los tubos donde va la parte del agua, del drenaje, de la electricidad, de la plomería, etcétera, etcétera, porque eventualmente tú ya le vas a poner otros elementos que ya va a ser difícil porque si no tendrías que abrirlos nuevamente. Por eso es importante que desde el presupuesto pues ya cuentes con indicadores, viendo cómo le vas a dar seguimiento, prospectando en el tiempo que van a estar los 6 años y cuáles son las metas que se van a lograr, ¿no? Y bueno, que como les comentaba también, que es como un tema muy en pañales a nivel nacional, pues son los incentivos para el sistema presupuestario que motive a las instituciones públicas a alcanzar mejores resultados, ¿no? Lamentablemente en muchos estados, pues el que ahí se aplica el dicho del que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Porque, pues bueno, la Secretaría de Finanzas pues concentra mucho poder y cuando no tiene pues criterios claros de cómo yo voy a reasignar dinero, pues puede tomar decisiones pues un tanto caprichosas, ¿no? También pues el asunto de las normas de administración financiera que permitan la flexibilidad necesaria para las dependencias, utilicen con eficiencia sus recursos y el logro de los objetivos. Fíjense que esta parte es súper, súper importante. También pues en algunos lados que hemos estado, lo primero que tienes que ver es, pues, cómo están tus procesos actuales y cómo los normas, ¿no? Porque, pues, en una administración pública, pues, hay gente que, pues, ya lleva muchos años haciendo lo mismo y cuando quieres cambiarle el chip para hacer cosas más rápido, pues, de pronto hay mucha resistencia al cambio, ¿no? Pero también debes de cambiar la normatividad en algunos casos para que se alinee, ¿no? Pero siempre, o sea, cuando la vas a cambiar, debes de tener muy claro que le estás cambiando para agilizar los procesos, ¿no? Para hacerlos más tediosos, ¿no? Bueno, aquí hay otro pilar de la gestión para resultados que es la gestión financiera, la auditoría y las adquisiciones. Básicamente la gestión financiera, pues tenemos que ver con la administración del presupuesto, la parte contable para entregar los reportes trimestrales, la cuenta pública, en algunos estados, pues el área de contabilidad es quien resguarda toda la documentación original, el tema de la administración de la deuda, que bueno, ya lo comentaba la maestra Silvia, que pues bueno, tienes que cumplir con la ley para el tema de deuda, y hay deuda buena y deuda mala. ¿Cuál es la deuda buena? La deuda que permite crecimiento económico o impactos en el desarrollo social importantes. La deuda mala, pues son aquellas en las que ya te metiste en un problema por una mala administración, que de pronto se da mucho en los municipios, que pues llega el final del año y no tienen para los aguinaldos, por ejemplo, ¿no? Ya debe de estar muy en comunicación con el área de ingresos para que le diga, oye, ¿sabes qué? Mi proyección es que va a llegar menos dinero, haz los ajustes necesarios en este momento, porque va a pasar como lo comentó el compañero, si es que no haces ese tipo de acciones, ¿no? Que pues tal vez comprometes tu dinero, haces un contrato y termina siendo pasivo y bueno, pues, se vuelve ahí todo un drama con los proveedores, ¿no? Y por supuesto que la administración tributaria de pues, tener algunas estrategias para recaudar más, ¿no? Pues mejorar la atención al contribuyente, que sea más rápido, agilizarlo y también pues los contribuyentes que no están pagando o que se están evadiendo algunas cosas, pues ver algunos mecanismos para tratar de optimizar esta parte, ¿no? La auditoría habla de dos cosas. Hay una auditoría externa y una auditoría interna. La auditoría interna es cuando, pues, al interior nosotros evaluamos nuestros procesos y son de manera preventiva, porque una vez que nos cae una auditoría externa, si no lo cumples o no ejerciste los recursos en base a la normatividad, lo peor que te puede pasar,
pues es que bueno, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Pero para un estado es que lo tengas que devolver y tengas que agarrar de tus ingresos fiscales para poderlo pagar y quitándole dinero a la operación del año en curso. Y bueno, ya si se hacen algunas otras cosas, pues más indebidas, por así decirlo, pues puede ocasionar hasta que algún funcionario pues, termine sancionado o en el mucho peor de los casos en la cárcel, ¿no? El sistema de adquisiciones gubernamentales también es bien importante que se tenga bien claro los procedimientos. Justo pasó y ha pasado en algunos estados que, pues bueno, muchos tienen la idea de compras consolidadas, pero pues sus sistemas de adquisiciones pues no están lo suficientemente rápidos, ¿no? Y hay cosas que necesitas ya operar. Entonces, hay algunos mecanismos, a veces, por ejemplo, los primeros 3 meses pueden ocupar su presupuesto y el resto lo tienen que mandar a unas compras consolidadas, pues en teoría para que el precio sea menor, ¿no? Pero bueno, también en nuestro querido México a veces nos encontramos que las compras consolidadas a veces son más caras que las compras pequeñas, ¿no? El monitoreo y la evaluación, que es lo que ya les comentaba, que básicamente es obtener información de lo que estamos haciendo para poder mejorar en el futuro y hacer un ciclo de mejora continua y año con año ser mejores, ¿no? Bueno, digo, aquí también estamos sujetos de pronto a los servidores públicos que están ahí, también hay administraciones que pues llegan con todo su equipo y pues a veces quitan a todo mundo sin saber que pues hay personas que, digo, tal vez no ganaban tanto y sabían demasiado, y pues se cortan una pierna en la operación, ¿no? Pero pues bueno, también la parte del monitoreo y la evaluación pues, tiene que ver con eso, que vamos a echar los dados y vamos a ver cómo mejoramos, ¿no? Eh, y bueno, pues ya la última, ya la vimos, la transparencia y rendición de cuentas, que pues bueno, aquí tiene un detallito el título, pero es transparencia y rendición de cuentas, que como les decía, es como socializar un poquito más lo que estamos haciendo como gobierno y que el ciudadano entienda, o sea, todo esto que le estamos comentando, por ejemplo, que pues bueno, sí son temas complejos, pero pues en realidad, si alguien te los explica y te adelanta un poquito más, pues lo puedes agarrar mucho más rápido y puedes operarlo mucho más rápido, ¿no? Solo que, pues bueno, no siempre se tiene la suerte de tener gente que te dé toda la información, ¿no? Bueno, y ya, otra parte para poder hacer estas vinculaciones de la planeación con el presupuesto, bueno, este es el macro de presupuesto, ¿no? Si nosotros tenemos un buen plan estatal de desarrollo, tenemos un marco de desempeño estratégico. ¿Qué es esto? Son los indicadores estratégicos que queremos modificar en nuestra gestión. Ya si hacemos un buen plan, tenemos una definición de programas y si hacemos un buen plan, ya tenemos hasta el nivel componente de las matrices de indicadores para resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que con un buen plan tú ya tienes el 75% de las MIRS y estos 2 puntos adelante, ¿no? En la estructura programática, pues también tú ya tienes tus subprogramas, obviamente las actividades las defines en la parte del presupuesto, y todo esto está vinculado con la matriz de indicadores para resultados. Muy en resumen, los que no conocen la matriz de indicadores para resultados, es parte de una metodología de marco lógico que le da un sentido lógico precisamente a los programas para que puedas medir cada uno de los niveles, tanto estratégicos como de gestión, durante el tiempo que estás ejecutando tu programa y si lo vinculas al plan, durante el tiempo que estás operando como administración pública, ¿no? Y bueno, ya vienen los procesos específicos que son, por ejemplo, pues los techos indicativos, las cédulas de costeo, la asignación presupuestal, donde pues ya le pongo dinero, ¿no? Pero como les decía, si tenemos un buen plan estatal de desarrollo, nosotros podemos orientar nuestro presupuesto para lograr resultados y obviamente pues también tener seguimiento y evaluación para poder mejorar año con año, ¿no? Eh, un programa presupuestario, ¿cómo se vincula? Pues se debe de vincular a la población objetivo, al potencial, de tener un clasificador sectorial. En muchos estados te piden
un plan sectorial estatal de desarrollo. Hay algunos catálogos que ya mencionaba también la maestra Silvia, que pues para poder dar reportes trimestrales y anuales que la Ley General de Contabilidad te obliga, deben de ser conforme a estos catálogos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable. Si tú los vinculas aquí, pues básicamente ya lo puedes reportear de una manera más sencilla. Igual el funcional, y hoy en día pues también es importante alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible para que pues todas las acciones que hagamos pues que tengan que ver con los grandes objetivos que tenemos como humanidad, ¿no? Y a nivel presupuestal, pues es la parte de vincularlo con la fuente de financiamiento, el tipo de gasto que es uno del Consejo Nacional de Armonización Contable, y el objeto del gasto, que es un catálogo que te dice exactamente en qué te lo estás gastando, y por supuesto que el monto que le estás poniendo a la actividad presupuestal, ¿no? Y bueno, ya muy rápido, todo esto que estamos hablando de un presupuesto basado en resultados o cómo elaborar un presupuesto estatal, tiene que ver con los indicadores, ¿no? ¿Qué es lo que yo pretendo hacer? O sea, si yo le meto mucho dinero a la parte de desarrollo económico, yo lo que quiero es crecer económicamente, o al combate a la pobreza, si le meto mucho dinero, mi objetivo es sacar a la gente de la pobreza de acuerdo a algunos indicadores. Como estamos hablando de temas estatales, vamos a hablar sobre algunos indicadores a nivel nacional, ¿no? Ya digo, esto, ahora sí que los números hablan, yo no voy a tratar de inferir más, pero bueno, pues aquí va, ¿no? Este es el PIB en millones de dólares de México desde el 65 hasta el 2021. Pues como ven, digo, hemos tenido pues momentos de crecimiento pues bastante exponencial, luego vienen caídas fuertes, como en el caso del 94 y 2008, y hay como que vamos escalando la montañita, pero ahorita sí ya se volvió como un zigzag, ¿no? Algunos años ha bajado bastante y pues los últimos 2 años, como lo vemos en esta tabla, pues hemos tenido pues de crecimiento económico, y lo que pasa aquí es que pues si seguimos creciendo en población en México, pues nos va a tocar de a menos dinero, ¿no? Digo, de por sí la distribución del dinero en México pues está muy desigual, pues ahora imagínense que haya menos dinero, pues nos va peor, ¿no? Obviamente, pues este último también tiene que ver con la pandemia. ¿Qué tanto? Pues ahí lo que los economistas expertos en el tema pues puedan desarrollar al respecto, ¿no? Este es el tema de porcentaje de población en situación de pobreza. Cada que hay una campaña política nacional, todos dicen como eje el combate a la pobreza, ¿no? Y cada año y cada sexenio, pues vemos una promesa de sacar a la gente de precisamente esa situación. Y la realidad es que a pesar de que se le meten carretadas de dinero, pues en México realmente nuestros resultados no son pues, nada halagadores, ¿no? Digo, teníamos en 2010 46.1% de la población en situación de pobreza, bajó un poquito, volvió a subir, y bueno, las últimas mediciones iba bajando, y pues en esta última medición, pues en vez de que la gente, o que hubiera menos pobres, pues ahora hay más pobres, de acuerdo a la medición del Coneval, ¿no? Por eso también es importante pues analizar los programas que se operan a nivel federación, estado y municipio, para ver si realmente lo que yo estoy haciendo, pues le pega a este indicador. Si no le pega a este indicador, pues tiene otra cuestión detrás, ¿no? Doing Business es un indicador que te dice qué tan bueno o malo es tu país para hacer negocios, ¿no? Digamos que México, pues ahí va creciendo, ya como que se estancó un poquito en el 72, 73, pero, pues bueno, la verdad es que hay países mucho más chiquititos que eh, que han crecido tremendamente porque se han enfocado en esto y atraen inversiones de una manera impresionante. ¿Qué digo? Tiene sus ventajas y desventajas. También el hecho de atraer inversiones, pues hay algunas que pues, por ejemplo, contaminan mucho, no les pagan mucho a sus empleados, pero pues bueno, al final de cuentas ellos dicen, no me importa, yo quiero que llegue más dinero
porque pues de otra manera va a ser complicado, ¿no? Entonces, pues para México, pues estamos en el lugar 60 de 190, realmente tampoco estamos en un lugar tan privilegiado, ¿no? Lo bueno es que estamos cerca del consumidor número uno, que eso nos ayuda muchísimo, a pesar de nuestra calificación en el Doing Business, ¿no? Otro indicador es competitividad global, que este es un indicador compuesto que habla de muchos indicadores, como por ejemplo, que también o mal están tus carreteras, Estado de Derecho, desarrollo económico, desarrollo social, etcétera, etcétera, y van ponderando, ¿no? Nosotros estamos en el lugar 48 de 140. La verdad es que no mucho. En 2020 no se ha hecho la medición o no se hizo la medición por el tema de la pandemia, pero ya terminando este año, a principio, yo espero, ya sale la medición 2021 para ver cómo estamos, ¿no? Percepción de la corrupción es un indicador de 0 a 100 que mientras más arriba estés, que pues de cierta manera íbamos subiendo en 2015, pero pues bueno, ya saben, ahí que hubo muchos escándalos de corrupción, aparte de que pues algunas áreas que tienen que ver con este indicador, pues sufrieron cambios muy fuertes. Ahorita sí, 2019 y 2020, pues ya repuntaron un poquito, y pues veamos cómo se comporta en los siguientes años, ¿no? El índice de paz es un indicador que pues te mide varias cosas, ¿no? Desde tu sistema de procuración e impartición de justicia, homicidios, cifra negra, etcétera, y pondera toda esta información y te da un ranking. Aquí está igual, mientras más arriba estés, estás peor. La cuestión es bajarlo. Eh, entonces aquí estamos en el lugar 140 de 163, o sea que somos uno de los países más violentos del mundo, de los que están midiendo en este indicador. Y esto pues se debe a muchas razones actuales, digo, también no es de ahorita, es un tema que ya viene de muchos años, y pues también tiene que ver mucho pues con la aplicación del Estado de Derecho, ¿no? O por ejemplo, pues la impartición de justicia, la procuración de justicia y todo lo demás, y que pues sí, sí, ahí hay muchas áreas de oportunidad, muchas cosas que se puede hacer en este lado, pero pues como lo comentaba hace un rato, pues se requiere mucha voluntad. El índice de desarrollo humano, estamos en el lugar 74 de 188, pues más o menos, estamos a media tabla. Eh, mide tres cosas, mide salud, educación y desarrollo económico. Eh, a pesar de que, digo, estamos como a media tabla, pues hay países latinoamericanos más chiquititos que nosotros que pues están mejor, ¿no? Entonces creo que también pues ahí es un lugar donde, o un indicador donde podemos mejorar bastante, ¿no? Y bueno, pues yo agradezco la presencia.